Buenos días, docente David Molina. Mi nombre es José Luis Cuba Valeriano. En este caso, o en esta oportunidad, nos toca analizar el caso de Marcela con dos entidades financieras. En el primer punto de análisis, el contrato hipotecario que realizó Marcela con el banco Michelini Créditos. En principio, debemos saber que el crédito hipotecario se realiza en tres actos jurídicos o contratos. En primer lugar, el contrato de compra-venta, el banco paga el precio de la casa. En segundo lugar, el contrato de mutuo entre Marcela y la entidad financiera, préstamo de dinero. Y el tercer contrato de hipoteca o derecho de real de garantías, por el cual se garantiza el efectivo cumplimiento de la obligación de Marcela, según el artículo 1097 del Código Civil. Esto se realiza de una forma solemne, es decir, tiene formalidad prescrita en el Código Civil bajo sanción de nulidad. Esto se realiza por escritura pública, artículo 1098 del Código Civil, y se sube a registros públicos, SUNAR, para protección de terceros. Debemos saber que el contrato de hipoteca es accesorio, depende de uno principal, en este caso el contrato de mutuo entre Marcelo y Banco Michelini. Asimismo, el contrato de hipoteca se gatilla o se ejecuta a consecuencia del principal, a causa del incumplimiento de la obligación, es decir, no realizar las prestaciones de las cuotas previstas en forma consecutiva según el cronograma de pagos. Vemos que en el caso no se infringe este crédito hipotecario, ya que solo hay un retraso de una cuota por parte de Marcela. Por otro lado, si hablamos de administración o uso de datos personales de Marcela por parte de esta entidad financiera Michelin Créditos, para poderlo entender, tenemos que clasificarlo entre datos personales o identificables y datos sensibles. En este caso, los datos financieros y bursátiles son clasificados como sensibles, por lo cual, para su uso, debería haber un consentimiento informado, expreso y escrito de Marcela. Esto está regulado en el artículo 4 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Según el caso, hubo una omisión por parte del funcionario responsable del Banco de Datos Pedro, por lo mencionado anteriormente. Debemos saber que el derecho no es absoluto, hay excepciones en el uso de estos datos sensibles financieros. El banco o las entidades bancarias tienen la potestad y atribuciones de uso como lo regula la ley, los cuales cruzan información en el sistema financiero, entonces no sería necesario el consentimiento de Marcela ante esto. En donde sí hay una vulneración de derechos de datos personales es en el momento de la emisión de sus datos hacia Infocor, en la central de riesgos, sin ninguna clasificación y valoración adecuada, según el precepto legal por el retraso de sus cuotas mensuales de prestación, como lo regula la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP en la resolución del SBAC 11356-2008 en el capítulo 2, numeral 4, ya que según esta clasificación de categorías, Marcela estaría en una categoría normal, por ser una deudora con un retraso de 30 días calendario. En este punto encontraríamos la vulneración del derecho de datos personales hacia ella. En ese sentido, tendría que ejercer sus derechos ARCO en el punto de acceso a su información y saber por qué la clasificaron de tal forma. En el segundo punto, nos pide analizar el central de riesgos. Para su análisis debemos tener en cuenta que en el Perú hay dos centrales de riesgo, una para el ámbito privado y otra para el ámbito público. Una es la CERPIS y la otra es la SBS, respectivamente. En el ámbito privado, las centrales privadas de información de riesgos están reguladas por la Ley 27489, donde se encuentra la Central de Riesgos Infocor, quien es operada por Equifax, una empresa privada que se encuentra situada en 24 países. Infocor es una base de datos que contiene el historial crediticio de personas y empresas en el Perú. Debemos tener en cuenta que al ser una base de datos, todos nos encontramos registrados en ella, a partir de los 18 años en adelante, al momento de adquirir un crédito o deudas. Las utilizan las entidades financieras para evaluar la capacidad crediticia de los solicitantes, teniendo esta información como preámbulo. En el caso planteado, hubo una inadecuada clasificación de categoría en el historial de pagos y deudas del servicio por parte del Banco Michelini Créditos hacia Marcela, por intermedio de este funcionario responsable de este banco de datos, que es Pedro, al emitir sus datos sensibles de Marcela hacia la central de riesgo Infocor como riesgo alto. Esto es una vulneración a su derecho, ya que ella, según la resolución de la SBS 11356-2008 en el capítulo 2, numeral 4, se encuentra en una categoría normal. Es importante mencionar que la central de riesgo clasifica por categorías, por los días de retraso en la prestación. Estas son cuatro: la categoría normal, categoría cliente con problemas potenciales, una categoría deficiente, una categoría dudosa y por último una categoría de pérdida. Asimismo, con colores, en primer lugar es el verde, amarillo, naranja y rojo en los dos últimos respectivamente. Expresado esto, Marcela tendría que seguir un proceso constitucional de tutela de derechos de habeas data para poder ponerle fin de manera más diligente, rápida, a la vulneración de su derecho de datos personales sensibles, siendo como petitorio la correcta clasificación de categoría y su rectificación, y actualización de sus datos personales de riesgo alto, que significa deudas con un retraso considerable, a una categoría normal, ya que ella solo se retrasó por 30 días calendario. Previo a lo mencionado, enviaría un escrito vía Ley de Protección de Datos Personales, la 29733, aplicando sus derechos ALCO en el derecho de rectificación, esperando respuesta por parte del Banco Michelin de Créditos en el periodo de 10 días, para poder proceder con el proceso de habeas data por causal, para acceder, por causal de poder acceder nuevamente a un crédito con el fin de adquirir un automóvil en el banco Presto Rápido, que es el interés de Marcel. En tercer punto, para análisis, la evaluación negativa del crédito de Presto Rápido. La negativa del banco Presto Rápido no es reprochable e irregular, ya que esta información la obtuvo de la central de riesgo Infocor, que es la encargada, titular de recopilar información de créditos y deudas, la cual ella muestra los reportes de deuda y servicios tanto positivos como negativos en las entidades del sistema bancario que lo reporta.
que lo reportan y lo categorizan según el retraso de la prestación en días calendario. En este caso, el Banco Michelini Créditos reportó a Marcela con un riesgo alto, siendo este motivo la negación del acceso al crédito. La base legal para poder impugnar esta negativa es la resolución de la SBS 11356-2008 en el capítulo 2, numeral 4 de créditos hipotecarios, por la inadecuada e imperfecta categorización por parte del Banco Michelini Créditos. Por tal motivo, Marcela debe enviar un escrito vía ley 29733, protección de datos personales en aplicación de los derechos ARCO, codificado en el artículo 20, que son los derechos de actualización, inclusión, rectificación y supresión de datos personales, teniendo como traslado al Banco Michelini Créditos para su rectificación y actualización en el plazo de 10 días para su respuesta. Si no es satisfactoria su respuesta, debemos proceder vía proceso constitucional de habeas data por el objetivo de Marcela, que es acceder a un nuevo préstamo o crédito, y su urgencia es la rectificación y actualización de esta categoría de riesgo alto en la central de reportes Infocor. En cuarto punto, nos toca analizar responsabilidad civil. En el análisis de responsabilidad civil, debemos saber que para que haya indemnización se tiene que demostrar el daño ocasionado, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. El Código Civil estipula legalmente que tiene una persona de compensar los daños que se le ha ocasionado a otro individuo. En el caso planteado, Marcela puede optar por 4 vías procesales: la civil, penal, administrativo sancionador, constitucional, según su interés prioritario y medio probatorio para su acceso y tutela. Vemos en el caso planteado que su objetivo de Marcela es acceder a un préstamo con el Banco Presto Rápido para adquirir un automóvil, y al no poder hacerlo, por su derecho vulnerado transgredido, por su reporte de alto riesgo en la central de riesgos de Infoco en una categoría imperfecta, por el reporte del funcionario, por el funcionario Pedro, que es el responsable del banco de datos de la entidad financiera Michelini Créditos. Lo más viable y factible por interés de Marcela sería el proceso constitucional de habeas data, que tiene como función la rectificación de sus datos sensibles, ya que se trata de una información falsa e imprecisa, teniendo como menester la incorporación de información para aclarar la certeza de un dato que ha sido mal interpretado, regulado en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional en los numerales 7 y 9, asimismo en la Constitución Política del Perú en el artículo 6. Por otro lado, en la vía civil, en el tema de responsabilidad civil, puede demandar a Pedro por el daño causado en lo extrapatrimonial, en una responsabilidad extracontractual de daño moral, considerados los daños lesionados, el grado de responsabilidad por la negligencia de su clasificación crediticia de deudor de créditos hipotecarios para vivienda en la categorización de alto riesgo hacia Marcela. Eso sería todo, docente. Muchas gracias.